Bien, ahí está nuestra lección. Vamos a ver. Hoy día, hermanos, es martes 16 de junio. Martes 16 de junio, hermanos. El título de nuestra lección, ahí está en la pantalla. Por favor, ahora sí, a participar, hermanos y hermanas, participen. Denle una lectura a este título. A ver, hermano, hermana, así confirmen que se ve o no se ve la presentación. Consejos para compartir a Jesús. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Consejos para compartir a Jesús. Bueno, habría que entender, ¿no? De qué vamos a tratar en este día. Consejos, dice, para compartir a Jesús. A ver, hermano, hermana, pues participar, ¿qué entiendes? O hay preguntas que hacer respecto a este título. A ver, puedes prender tu micro, hermano, hermana, y participar. Consejos para compartir a Jesús, ¿no? Hermano Justo, Sí, por favor, hermana Mónica, pueda participar. bueno, cuando uno necesita un consejo, por lo general, va donde una persona de confianza y va donde una persona que sepa del tema. ¿Ah? Por ejemplo, si uno tiene un auto averiado, uno va a pedir consejo a una persona que sepa, ¿cierto?, de acerca de autos, ¿cierto?, sea un especialista. ¿Ah? Y también uno lo va a llevar a una persona de confianza, a una persona que no le va a engañar, porque por lo general, ¿cierto?, cuando uno lleva a lo mejor un auto a cualquier persona, a veces lo engañan, aquellos que han tenido vehículos, ¿cierto?, o que han tenido que arreglar algún artefacto en la casa. Cuando nosotros pedimos consejos o en este sentido para compartir a Jesús, el, aquí hay redundancia, ¿cierto? Porque para compartir a Jesús tenemos que ver a Jesús primeramente. Primero tenemos que saber quién es Jesús, ¿sí? Nosotros no vamos a compartir de cualquier cosa, ¿cierto? Cuando compartimos a Jesús, estamos hablando de lo más grande que ha pasado por nuestra vida, de lo más grande que pudo haber ocurrido en nuestra vida, del cambio que Él hizo en nosotros, ¿cierto? Damos testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros, pero eh, aquí, cuando dice consejo, se nos enseña la forma en que podemos acercarnos o llegar a la gente, así como lo hacía Jesús. De la misma forma que Él lo hacía, nosotros aprendemos a compartirlo, porque Él cuando empezó a hacer su primer discurso, ¿cierto? O cuando salió del desierto y llegó, lo primero que Él llama a la gente es al arrepentimiento, ¿ah? Diciendo de que el reino de Dios se ha acercado. Nosotros tenemos una gran noticia que compartir. Aparte de que Jesús murió por cada uno de nosotros, es que Jesús viene. Entonces, eh, tenemos que saber cómo llegar a las personas así como lo hacía él. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Así que, hermanos, miren, la participación de nuestra hermana nos ayuda bastante, ¿ah? Para tener esos consejos necesitamos, como dice, de una persona que sabe de este asunto, ¿no? Que sabe de este asunto, cómo compartir a Jesús. Y lo lógico, como dice nuestra hermana, es de que uno tiene que haber visto a Jesús, como, o sea, conocerlo a Jesús para poder compartirlo a él, ¿no? O compartir o hablar de él, ¿no? A otras personas. Entonces uno tiene que saber acerca de él, ¿no? O haber escuchado de él, ¿no? Y bueno, lo importante sería tener una experiencia con él y eso compartir, ¿no? Y también hace mención nuestra hermana a la experiencia de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Él, claro, vino también a hacerse conocer, él, ¿no? Porque la clave está en él, ¿no? Y cómo lo ha hecho. Eso sería muy bueno, ¿no? Como nuestra hermana comenta. De hecho, ya vamos pensando, ¿no?
cómo el Señor Jesucristo ha hecho para que se le conozca a Él. Entonces, no solamente Él hablaba los principios, ¿no? Que siempre hablamos, sino que vivía esos principios. Es que eso creo que es importante, ¿no? Por eso tenía autoridad, ¿no? Vivía, ¿no? Vivía esos principios. Esto es importante, hermanos, ¿no? Y lo que hablaba tenía autoridad, pues, ¿no? Luego hablaba y, y así. Bueno, gracias, hermana Mónica. ¿Alguien más, hermanos? Consejos para compartir a Jesús, ¿no? Entonces aquí van a venir los consejos. Seguramente tu hermano, hermana, que estás también ya eh, predicando del Señor, o cómo lo haces tú, cómo estás llevando a personas, ¿no? A los pies de Jesús. O sea, estás dando estudios bíblicos, seguramente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Siempre, también me he preguntado, si hay un capacitador, tiene que ser una persona que ha tenido esa experiencia para capacitar, no solamente la teoría, ¿no? Porque fácil es hablar la teoría, pero el hecho mismo de haber experimentado, descubres, ¿no? Algunos puntos importantísimos, ¿no? Que te van a ayudar grandemente, ¿no? En esta tarea. Bueno, y aquí nuestra hermana Mónica creo que nos ha dicho la parte principal. Vamos a ir entonces a lo que dice la lección de escuela sabática. Dice aquí, hermanos, la pregunta para cada uno de nosotros. Hermanita Justo, Sí, muy sí, por buenos favor. días y muy buenos días con todos nuestros hermanos. Hermano, primeramente, tenemos que conocer a Dios y las maravillas que hizo en nosotros, muestra en nuestra experiencia, ¿no? Para compartir, porque de repente en la mañana, cada mañana, eh, llevamos o salimos yo a mi terapia con el médico, con todo. Entonces, primero cordialmente saludar y buscar motivar, mejor dicho, para hablar del Señor. Primeramente, ¿qué hizo en nuestras vidas? Primeramente, hablar del amor del Señor, que Él lo ama a todos sin excepción. Y para esto hay que estar preparados y de repente empezar con los textos bíblicos. eh, bueno, ellos preguntan a veces esto que ha pasado en su vida, dice, ¿por qué esto, por qué el otro? Entonces, tenemos que estar preparados también bíblicamente para responder. Y yo digo primeramente una sonrisa, una palabra cariñosa y cómo estamos representando nosotros hacia Él nuestra imagen, ¿no? Hablar con dulzura y todo eso, porque si yo primeramente voy a hablar de cosas que mis dolencias y todo va a ser muy diferente. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier momento y esto nos enseña el Señor, como Él, cuando estuvo acá en la tierra, con qué amor nos hablaba a cada uno de nosotros, con un amor cuando nos dice, hijitos míos, arrepentíos y venid en pos de mí. Hijitos míos, aunque no merecemos, pero el Padre con qué amor. Y bueno, y ahora con los apóstoles, con todo. Eh, Pedro, vamos a decir, tenía un carácter rudo, así decimos uno con palabra tal cual como es, pero después él aprendió de su maestro. Yo creo que todo eso tenemos que aprender del Padre de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra amorosa, ¿no? Y yo creo que, hermano, salimos muchas veces también con destino. Yo a veces me preparo, digo, o a mi esposo tenemos que ir a tal lugar, hay que hablar y de repente preparamos un regalito o algún apoyo y entonces empezamos a hablar de nuestro Padre.
¿no? Y motivados ellos hasta a veces se ponen a llorar, ¿no? ¿Dónde estaba? Por favor, vengan, apóyenos, queremos aprender más. Así de esa manera se toca el corazón a las personas a quienes vamos a llevar la palabra del Señor. Esto es mi aporte, hermanito Justo. Gracias. Muy bien, hermana Nancy, qué bien, ¿no? Así como nuestra hermana Mónica también nos da los consejos, ya, ¿no? Aquí para visitar, ahí la clave también dice un regalito, así, ¿no? Y la gente, pues, que se visita, se siente contento, ¿no? Animado y, y espera un poco más, ¿no? De que se le pueda hacer conocer al Señor, compartir al Señor, ¿no? Qué bien, ¿no? Claro, hay que tener la experiencia, también hay que conocer también la palabra del Señor, porque te pueden hacer preguntas para dar respuesta, ¿no? Acerca de la fe que tenemos, ¿no? Muy bien, participen hermanos, pero ahora vamos a ver lo que dice la lección. La pregunta dice para cada uno de nosotros es, ¿con quién compartes a Jesús? ¿Con quién estás compartiendo a Jesús? Miren ahí la pregunta, hermanos. Tú puedes aquí participar, hermanos, puedes decir, ¿con quién ahora estás compartiendo tú la palabra del Señor, hermano, hermana, que estás en esta sala, ¿no? Otra pregunta dice, con el cartero, o sea, bueno, no sé, con el empleado de una tienda, es una pregunta, con alguien a quien ves a diario cuando paseas, ¿con quién, no? La pregunta, ¿con quién estás compartiendo a Jesús? O sea, ¿de quién? ¿O con quién estás hablando acerca de Jesús? ¿No? A ver, esa palabrita compartiendo va más allá, creo, ¿no? Algo que tú conoces y estás compartiendo, ¿no? Esto es lo que tú conoces, ¿no? Eh, bueno, es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo estamos haciendo, no? No sé, pero a ver, vayan pensando, hermanos, luego compartir, ¿no? Vamos a ver qué dice la lección, ¿no? Dice, Dios llama a cada creyente a colaborar con Él en esta obra y, hermanos, mire, Dios te está llamándote a ti, a mí, ¿no? Los que somos creyentes, entonces nos está llamando a colaborar con Él en esta obra, que colaboremos con Él en esta obra, ¿no? O sea, ser parte de su equipo de Dios, pues, ¿no? De su equipo, ¿ya? ¿Y qué nos promete? Dice, y promete darnos lengua, dice ahí, de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzar. Entonces, como bien dijo nuestra hermana Nancy, entonces, ¿quién nos va a dar, nos va a capacitar, nos va a dar esas palabras? Dice, ¿no? Lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. O sea que para que podamos dar esa palabra de aliento, la gente está cansada. ¿Y cómo le voy a dar aliento? Entonces Dios me da esas palabras, ¿no? Esa lengua de sabios, ¿no? Para hablar con precisión, ¿no? O adecuadamente en ese momento indicado. Claro, porque en sí, hermanos, tal vez nos sentimos incapaces, ¿no? ¿Y cómo voy a hablar a tal persona o a tal? Entonces nos podemos sentir incapacitados, ¿no? ¿No? Pero está aquí diciendo que Dios promete darnos lengua de sabios. Es una promesa de Dios, ¿no? Está en Isaías 54, ¿no? En Isaías 54. En otra versión, este texto bíblico dice así, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, dice. Entonces la palabra esta de lengua de sabio, bueno, el sinónimo tendría que ser esto, ¿no? Sabio con el discípulo aquí. Claro, el discípulo tiene que ser sabio, ¿no? Entonces aquí, hermanos, lengua de discípulo, dicen, ¿no? Lengua de discípulo. Bueno, tal vez aquí, hermanos, referido a que no vamos a hablar cosas que no,
que no sean de Dios también, no, que no vengan de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de repente, lenguas que hemos escuchado, o sea, palabras que hemos escuchado en la noticia o lo que otras personas han dicho, ¿no? Esas palabras de repente puede, no, en la práctica tal vez, no sé si te das cuenta, a veces lo malogramos. Por ejemplo, en el momento de la situación de aquí del Perú, por ejemplo, que esto de las elecciones y todo. Entonces, de repente, bueno, conversando a una persona en la práctica, ¿no? Ahí, tratando de hablar, de hablar de Dios y todo, ¿no? Hablando. Pero como has estado más influido por esto, entonces empiezas a hablar, oye, ¿por quién vas a votar? ¿Qué esto, aquello, ¿no? Y entonces empieza a hablar así, así, o sea, tal vez se apega a alguno de los grupos y así. Y empieza a hablar y como has escuchado también tú vas hablando de eso, de eso. Y al final de cuentas, pasó bastante tiempo de repente y después te vas a dar cuenta, meditando, dice, oye, al final parece que nos hemos separado, dividido, cada uno tiene su forma de pensar y he perdido mi tiempo, pues no, o sea, no he perdido el tiempo, he perdido también de repente una oportunidad de llevar haber compartido de Jesús, como lo estaba haciendo permanentemente, pero se me ocurrió hablar acerca de ese tema y entonces, más un poquito que me he separado, ¿no? Por de repente de las apreciaciones que uno puede tener respecto a esto de la política. Entonces, qué negligencia, ¿no? Qué error de haber hablado otras palabras en vez de la lengua de discípulo. Discípulo tiene que hablar lo que dice, pues, tu Señor. No vas a hablar palabras que, o sea, no meterte. Claro, está bien que uno se puede hablar de todo, ¿no? Política, todo, pero no detenerse en eso, pues, no. Puede ser un gancho de repente, pero no al final llegan, pues con razón el dicho, ¿no? No hables de política, no hables de religión, incluso dicen, ¿no? Porque te vas a separar, te vas a dividir, van a discutir, ¿no? Así dicen, ¿no? El dicho, entonces, para no perder la amistad, mejor no hablar de política, incluso dicen de religión y todo, ¿no? Bueno, entonces, pero acá la Biblia dice, hermanos, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Ya? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Sostener con una palabra, ahí están las palabras clave o sabias, ¿no? Para sostener, dice, al fatigado. Y aquí arriba dice aliento, o sea, sostener, aliento, alentar, ¿no? Alcanzado o fatigado. Mañana tras mañana, dice, me despierta. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Mañana tras mañana nos está despertando. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí es donde el escuchar también, pues, ¿no? El escuchar como los discípulos, o sea, para poner en práctica. ¿Qué dice Dios? Sí, pues lo que dice Dios es lo que va a servir, hermanos. No lo que opinamos nosotros, lo que decimos nosotros, sino lo que dice Dios. Por eso, esta es la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo aquí es palabra de Dios. Isaías Hermanito, 54. Sí, por favor, hermana, participe. disculpe, buenos días con todos. Justamente lo que usted está leyendo, ¿no? Algunos versículos que nos puedan ayudar a entender más, ¿no? Nuestra lección. En Isaías 54 nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios desea usar a los hijos para llevar ánimo, consuelo y esperanza a los que están cansados y afligidos. La lengua de sabios no se refiere a la sabiduría humana, sino a las palabras guiadas por Dios y basadas en su palabra. Para hablar correctamente, primero debemos escuchar a Dios cada día y aprender de Él.
Cuando compartimos a Jesús, el Espíritu Santo puede darnos las palabras adecuadas para cada persona y situación. Acá tenemos otro versículo que nos dice en Mateo 10:19. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo nos empezamos a hablar las palabras que Dios pone en nuestra boca. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Eso está en Colosenses 4:6. Y me seréis testigos. También está en Hechos 1:8. Entonces, Dios llama a cada creyente a colaborar en la obra de la salvación. No todos predican desde el púlpito, pero todos pueden ser testigos de Cristo cuando buscamos a Dios cada mañana. Él nos da una lengua de sabios para hablar palabras de fe, esperanza y consuelo a quienes la necesitan. Amén, hermanito. Muchas gracias, hermana Rosa, ¿no? Por su aporte ahí. Entonces, aquí estamos viendo contextos bíblicos. Nuestra hermana nos está mencionando los textos bíblicos. Sobre todo, recalcar, hermanos, que aquí lo que tenemos que hacer es la oración, ¿no? O sea, orar, ¿no? Pedir a Dios, o sea, conversar con Dios. Creo que ahí está la clave, ¿no? Orar a Dios, decirle, no, en la práctica, no sé cómo tú haces, pero de hecho yo estoy aprendiendo también, ¿no? De que yo tengo que pedirle a Dios. Como les decía, ya, Señor, voy a ir yo a Puiso, ahí a predicar, entonces, ahora, tú, Señor, traes los niños, yo voy a enseñar, ¿no? Y claro, y también dame sabiduría para enseñar a los niños, ¿no? De repente no tengo la capacidad y todo, pero úsame, ¿no? O dame tu Espíritu Santo. Dos cosas importantes, hermanos, ¿no? La oración. O sea, no podemos hacer las cosas de una forma autosuficiente. Ahí nos va a salir mal, por más que haya educación, ¿no? Sea un doctor en educación y todo así. Voy a ir con mi, o sea, confianza propia, voy a fracasar. Entonces, humildemente, aunque no haya entrado a la escuela, pero le digo, Señor, úsame como instrumento para que hable a estos niños o a alguien, ¿no? Entonces, el Señor es el que va a actuar y me va a dar su Espíritu Santo. Hay que pedir al Espíritu Santo también, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. Y lo que otro mencionó, Hechos 1:8, también hablaba de testigos. Seréis testigos, dicen, ¿no? Ustedes me van a ser testigos. Pero un testigo es aquel que testifica aquello que ha visto, que ha oído, ¿no? Que tiene esa experiencia. El testigo es eso, ¿no? Porque testigo no puede ser aquel que no ha visto, pues, ¿no? Que simplemente ha escuchado, puede ser un chisme, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Entonces, pero el testigo es el que ha visto, ha escuchado, como dicen los discípulos, ¿cómo vamos a dejar de hablar aquello que hemos visto, hemos oído, hemos palpado con nuestra propia mano, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Gracias, hermana, por su participación. Entonces, ahí está, los consejos, hermanos, ¿no? Muy bien. Seguimos con la lección, dice, también es deber, dice, del cristiano. ¿Cuál es el deber del cristiano, hermanos? Estar siempre preparados, hermanos. Dice, estar siempre preparados para dar razón de la fe y la esperanza que hay en él. También es deber del cristiano, dice, es nuestro deber, dice, estar siempre preparados. Esto es importante, ¿no, hermanos? Estar preparados. Porque si no estamos preparados, hermanos, tampoco vamos a poder eh, testificar, ¿no? O compartir a Jesús, como dice el título de la lección. Preparados para dar razón de la fe y la esperanza que hay en Él, ¿no? Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice en la otra versión? Dice aquí, sino, dice aquí, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. A ver, piensen, hermanos, aquí la clave está en qué significa esto. Yo estaba preocupado esto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo voy a santificar a Cristo
como Señor en mi corazón. ¿Qué es eso? ¿Cómo se santifica a Cristo como Señor en tu corazón? Dice ahí, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, dice, ¿no? Para presentar defensa, preparados siempre para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿no? Pero dice aquí, háganlo, háganlo con mansedumbre y reverencia, dice, háganlo con mansedumbre y reverencia, hermano. Miren, este texto bíblico es clave, hermanos, ¿no? Y vamos a ver incluso en su contexto que viene por adelante, ¿no? Pero esta palabrita importante para entender, hermanos, o para saber, pues, ¿no? Cómo predicar. Si no, dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Por favor, participen ahora sí, hermano. Explícame, hermano, hermana, ¿qué entiendes aquí? ¿Qué se entiende, hermanos, aquí? Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Cómo se santifica a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo santificamos? A ver si alguien puede ayudarnos. Tal vez, hermanos, yo estaba en ese problemita al leer eso y gracias a Dios, ¿no? Que cuando uno lee en su contexto, entonces puede entender. Si no hubiese leído ese capítulo 1 de Pedro 3, no hubiese entendido, no hubiese, pero he logrado entender en todo el contexto. ¿De qué está hablando, hermanos, acá? Por ejemplo, pone ahí un ejemplo, ¿no? Acerca de las mujeres, ¿no? Digamos, de las hermanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pone el ejemplo de Sara, ¿no? Sara, ¿no? Vamos a pensar, lejos de estar, lejos de, este, demostrar a las personas cuán bonito se viste, qué peinado hermoso tiene, qué radiante está físicamente, no exteriormente, no. La Biblia enseña de que el mejor adorno y lo mejor que puede ser es lo que está dentro, ¿no? El espíritu habla de eso, ¿no? Entonces Sara atendía a Abraham, le decía mi señor. Miren ese respeto, ¿ah? Mi señor. Le trataba con mucho respeto, como si fuera Dios, como si fuera el Señor Jesucristo, así, ¿no? Le trataba a esta esposa. Yo no sé si alguna esposa hace eso. Hermanos, esa es la clave. Si eso hace esa esposa, ni siquiera necesita predicar a nadie, solamente que las personas que le están viendo, ya está, hermanos, ya están, se van a convertir al Señor. Simplemente porque están viendo el trato que da esa esposa al esposo, ¿no? Eso es lo que habla en este capítulo 3, ¿no? Entonces, ahora, miren, el Señor Jesucristo también habla de este tema también, de que él no vivía, no nació en un hospital, no, no sino en un corralito, ¿no es cierto?, de animales, ¿no? Él no tenía una casa, un edificio, un departamento, no. Él no tenía un trabajo de repente, no, que a veces uno levanta la cabeza cuando es ingeniero, médico y se cree, ¿no? Lo máximo de repente una persona que es, no sé, tiene una profesión. Su trabajo de Jesús, ¿qué cosa era? Carpintero, humilde. Y así era, pues. Y así vino así el Señor. El creador del mundo vino para ser así. Pobre, de las familias pobres, diremos así, ¿no? Que se cataloga de esa manera, ¿no? Así. Pero sin embargo, hermanos, siendo así, como él no pudo dar testimonio de quién, del Padre, de Dios, de su Padre.
mostró su carácter de Dios. Miren, en la humildad, ¿no? Ahí. De eso está hablando, hermanos, ¿no? Ahí, por eso, ¿cómo yo santifico a Cristo? O sea, permitiendo que Cristo esté en mí. Si está en mí, entonces me convierte, me transforma así, en humilde, en manso, en cortés, en amoroso, en compasivo, misericordioso. O sea, me transforma, o sea, me está santificando. Ahora, Dios se está manifestando al mundo a través de mi persona, que Él me está haciendo así, santo, así como Él es. Entonces, de eso está hablando ahí, hermanos. Entonces, sí entiendo esta palabra, lo que dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, ¿no? O sea, Cristo el Señor, pues, ¿no? El que esté en uno mismo, que transforme a uno mismo, ¿no? Si algo más pueden decir o preguntar, hermanos, ¿no? Porque ahí está en el contexto eso. Si no santifiquen Hermanito, a Cristo como Señor en su corazón, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Sí, hermana, por favor, participe. en Primera de Pedro 3:15 nos dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decirnos esto, no? Santificar a Cristo en nuestro corazón significa reconocerlo como Señor de nuestra vida, darle el primer lugar, honrarlo, obedecerlo y amarlo por encima de todo. No significa que Cristo necesite ser hecho más santo, porque Él ya es santo, ¿no? Significa que nosotros debemos apartar un lugar especial para Él en nuestro corazón, sometiendo nuestros pensamientos, nuestras decisiones y deseos a su voluntad. ¿Cómo se santifica a Cristo en el corazón? Cuando en Él en todo momento, confiando en Él en todo momento, ¿no? Acá nos dice en Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón, eh, obedeciendo su palabra. Dice, ¿no? En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, eh, amándolo por encima de todas las cosas, ¿no? En Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, viviendo una vida que lo honre. Eso está en Primera de Corintios 3:31. Y todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón, no vivimos dominados por el miedo ni por la opinión de los demás. Entonces estamos preparados para hablar de nuestra fe con amor, humildad, confianza, porque nuestra esperanza está puesta en Jesús, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, nos dice en Mateo 6:21. Santificar a Cristo en el corazón es hacer de Jesús el centro de nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro mayor tesoro. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermana, por su participación. Sí, esta parte es muy importante, hermanos, ¿no? El consejo para compartir a Cristo es muy importante. Tener a Cristo, pues, en el corazón, como dice aquí nuestra hermana con los textos bíblicos. Y hermanos, pero en la práctica, hermanos, y yo conversando con una esposa, digamos, ¿no? Respecto a lo que a veces otros hermanos hablan y dicen, bueno, por ejemplo, yo escuché, ¿no? Mire, mire lo que dicen, no, o sea, en la práctica, una hermana decía, el toro manso, o digo, el toro furioso, bravo, se amansa con amor, dice, y con atención, y así, muchas cosas, ¿no? O sea, con la experiencia, 60 años de casado, ella está hablando eso, ¿no? Entonces,
Bueno, pero de todas maneras, también, ya también el varón hablaba, ¿no? De que eh, algunas cosas humanas, ¿no? Que decía, por ejemplo, que, y está bien, la cabeza es el varón, pero el cuello es la mujer. ¿Dónde dice eso, hermano? Entonces, pero eso es humano, ¿no? Las cosas que dice. Y entonces la apreciación de una esposa que decía, que el tonto o sea, como quien dice tonto a su esposo, o sea, es que la mujer lo está manipulando, lo maneja, ¿no? Lo maneja así a su antojo. Miren cómo se entienden las palabras humanas, ¿ah? Las palabras humanas. Entonces, el asunto, hermanos, aquí no es de que una persona quiere prevalecer o hacer las cosas, ¿no? A su manera, ¿no? Y yo lo que voy notando acá es que no hay pues un sincero respeto por ese esposo, porque cuando uno vive por principio, si Dios está guiándonos, por muy malo que sea el esposo, porque he escuchado también esto, he visto eso, o sea, me han contado testimonio, por muy malo que sea el esposo, casos que he escuchado, le han tratado así como Dios dice, ¿no es cierto? Con mucho amor se le ha tenido, con respeto, no con, ¿cómo diría? Fingiendo, ¿no? O hipocresía, no sé qué palabra puedo decir. Sino lo hacían de todo corazón. Y eso es lo que creo que Dios nos enseña, ¿no? De tal manera nos ama a nosotros, por muy malo que seamos, nos ama tanto Dios que ha dado su vida por nosotros. Él no está haciéndolo por ganarnos a nosotros, más sino está mostrando lo que Él es, lo que realmente nos ama con sinceridad. No está fingiendo, no, no está aquí manipulándonos. Y no puede ser que así a veces uno puede estar pensando palabras cortés, uno puede hablar simplemente por ganarlo, no sé, lograr algunas cosas. No, no. Aquí no sea lo que sea, lo más malo que sea el ser humano, ¿no? Uno brinda el amor, ama de verdad, no está fingiendo, ¿no? O manipulando como ese dicho que dice, no, la mujer es el cuello y así que lo va a manejar al varón. Eso es humano, ¿no? Humano que eso es como quien dice, yo lo entiendo, ¿no? Como que eh, no lo está engañando, pues usted se está engañando y lo está engañando también, ¿no? O sea, que uno tiene que amar de verdad, por más malo que sea el esposo, le va a servir y así se gana. He escuchado testimonios, esposas que han ganado a sus esposos, terribles, borrachos, alcohólicos, todo, ¿no? Pero, como dice por principio la palabra del Señor, entendí con mucho respeto, así con amor, no sé, por principio, y al final se rinden, ¿no? Se entregan porque ven ese amor. Y eso de ver eso es lo que está haciendo ese capítulo en Primera de Pedro. Entonces hay que leerlo todo. Está hablando Ujú. acerca, esa es la forma de ganar, ¿no? No, eso. Hermano, Sí, sí, hermano, participa. eh, en lo que estás diciendo, ese ejemplo, ¿no? De que la cabeza es el hombre y el cuello es la esposa, pero en la vida real, en la vida práctica, eso siempre es así, pues, hermano. No es que eso es un invento, una cosa, pero así siempre es, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y, por ejemplo, eh, digamos los que ya tenemos esta edad, sabemos, ¿no? Cómo es una yerna. Sabemos antes de que ella sea mi yerna, por ejemplo, cómo era mi hijo, pero ahora cómo es cuando ya está casado. Entonces, eh, no es un invento, pues, hermano. Ahora, estas lecciones de esta semana, está hablándonos a los de la iglesia, ¿no? No no está hablando para la gente de afuera que todavía no conoce la palabra de Dios. Bueno, ellos se tratan como quieren, hacen como quieren, porque todavía no conocen la palabra de Dios. Pero nosotros, ahora en este grupo, por ejemplo, seguramente hay madres, ¿no? Esposas y también esposos, hijos.
Eh, ¿Cómo estoy yo realmente? Y en mi caso, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo me tratan? O cómo yo trato? Eso creo nos está hablando la palabra de Dios en esta mañana, hermano. Muy bien, hermano Raúl, muy bien, ¿no? Su participación. Solamente lo que yo entiendo personalmente, ¿no? Claro, personalmente yo lo que entiendo es de que la iglesia es como la esposa, es un símbolo, ¿no? Y Cristo es la cabeza, ¿no? Es el esposo, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, la iglesia sería como el cuello, ¿no? El cuello que ya está bien. Tú, Señor Jesucristo, dices estas cosas, pero yo el que mando soy yo. Así que lo manipulo. Y eso es lo que en realidad, como dice Raúl, eso se hace, pero está pues mal. Como yo, o sea, el hombre está manipulándolo al Señor, lo agarra como a un muñeco. Alguien me decía, ustedes los cristianos, eso hacen, lo manipulan al Señor. Ustedes cuando lo necesitan es como como un llavero, ustedes tienen a Jesús. Cuando ustedes necesitan, nomás lo sacan ahí, y ven, o como una estampita de repente no lo sacan, ay, ayúdame, ayúdame, así. Y ustedes hacen lo que ustedes quieren. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Ustedes hacen lo que ustedes quieren, no hacen lo que yo les digo. Hasta los animalitos obedecen, pero ¿acaso ustedes me obedecen? Ustedes hacen lo que les da la gana, lo que ustedes quieren. Y no puede ser que una esposa haga, pues no, dice, ah, yo voy a hacer lo que quiero, o sea, como el cuello, ¿no? Pero acá tú no mandas, tú no eres cabeza, porque la Biblia dice el varón es la cabeza, ¿no? Lógicamente que la cabeza, que es simbolizado como Jesús, ¿no? El esposo tiene que amar a su esposa de tal manera aún a dar su vida por su esposa. Es el otro lado, ¿no? Que Jesús, ¿qué hace? ¿No? El trato con nosotros ha dado su vida por nosotros. Nos ama. Así debemos ser los esposos con nuestras esposas. Y la esposa no puede ser simbolizada pues con el cuello. Claro, el mundo lo hace así, ¿no? El mundo lo hace así y bueno, puede lograr sus objetivos y tantas cosas, ¿no? Y entonces, pero no debemos nosotros guiarnos por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Dios, por lo que nos enseña, por los principios que vemos ahí en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, bueno, es para reflexionar esto, hermanos, es para pensar. Yo no sé cómo está actuando una esposa y cómo está actuando también un esposo. No sé tú como esposo, no sé, hermano, hermana, y hermana también, ¿no? Como esposa, cómo están actuando, ¿no? Entonces, pero de todas Buenos días, maneras, hermano Justo. sí, sí, por favor, ahí, Buenos participa, días, hermanita. hermano Justo. Buen día, hermana, buen día. En esa experiencia ya que estamos hablando de tratos, de respeto, yo pienso que siempre, pero humanamente, ¿no? Entre una pareja conyugal, digo, ¿no? Mi respeto depende de usted. Entonces, como yo soy ayuda idónea esposa en casa de mi esposo, que es el jefe del hogar, yo trato con amor, me va a tratar con amor, con respeto. Si yo le trato mal, obviamente que me va a tratar mal. Eso he aprendido y he vivido en la experiencia. Las pocas veces que trato bien, me trata bien, pero si yo trato mal, también o le grito o le trato de ponerme superior a él, ya las cosas cambian. Pero si es por respeto mutuo, ¿no? por, por respeto mutuo, entonces yo creo que me respetas, te respeto ambos, ¿no? Y la mujer empieza en el hogar, yo creo, en este aspecto, porque es ayuda idónea del hombre. Y en cuanto a Jesús, es por eso que también la gente ve, ¿no? ¿Cómo vives con Jesús? Como Jesús, ¿no? Con amor, ¿no? ¿Cómo, cómo te trata tu esposa o tú le tratas a tu esposo? ¿No? Yo más antes era muy diferente, mi carácter era muy diferente, pero ahora veo, ¿no? Que el amor de Dios me está cambiando y mi trato es con amor. Entonces recibo amor, a pesar de que pueda discutir un tema, que no estemos de acuerdo con algo, pero con amor y hay resultados, ¿no? Y eso es dar testimonio afuera. No, y personalmente no hablo o no predico
así con un escrito está o vamos a conversar sobre un tema, sino con mi testimonio, ¿no? Y Dios me pone siempre a personas cuanto más necesitan. Yo me doy cuenta que es más en salud. Ahí atiendo, veo, ayudo, doy mi tiempo. Obviamente que de repente dinero no tenga para dar, pero mi tiempo doy a las personas que necesitan. De esa manera estoy compartiendo el amor de Dios, yo creo, ¿no? A mi manera. Amén, amén, hermana. Muchas gracias, hermana Flora. Muy bien, ¿alguien más quería participar? Hermana, Sí, hermano, hermano, justo. hermano, participe, participe, hermano. eh, Dios es la cabeza de la iglesia y la cabeza del hogar es el varón. Pero a esto en el mundo muchas veces lo llaman machistas. Pero en el matrimonio, en la Biblia dice, el hombre se unirá a su esposa y serán una sola carne. En pensamiento, en dirección, son uno solo. Cuando en el hogar hay diálogo, cuando en el hogar conversamos y nos damos a conocer tal cual somos y empezamos a conjuncionar, empezamos a fusionarnos dos mundos diferentes, muchas veces hasta dos hermanos somos tan diferentes, siendo de la misma madre y papá, mamá, siendo dos hermanos son tan diferentes, hermanos, somos diferentes. Yo soy diferente a mi hermano, a mi hermana, en pensamiento, en acción y muchas cosas. Cuán diferente es cuando uno se encuentra con una persona y se casa, son mundos muy diferentes. Por eso la Biblia también nos manda y nos dice a casarnos con la misma, o sea, de nuestro mismo linaje. Y le dice al siervo, le dice, anda, corre, consigue para mi hijo una esposa de mi parentela. Su hijo estaba ya casadero, ya saben de quién estoy hablando. Entonces, hermanos, aquí muchas veces cometemos el error de poder elegir como Sansón, y como clásicamente le decimos Sonsón, se va y elige pues a una esposa que no corresponde a sus mismos ideales. Y entonces la lucha va a ser fuerte. Ahora, hablando dentro de nuestra propia fe, tenemos que analizar, por eso siempre digo a nuestros hijos, tenemos que enseñarles para no repetir muchas veces, en algunos casos, no digo en todos, de no repetir la misma historia. Tenemos que romper el hielo, como dice, a nuestros niños, enseñarles con la experiencia que ya llevamos. Hijitos, esto es así. Desde niños. Y orar por ellos, por sus parejas. Desde niños. No oremos cuando recién ya está en la edad casadera o cuando están consiguiendo un... se nota, nosotros como papás ya sabemos ya. Entonces, decirle siempre, hijo con cuidado, hijita con cuidado. Ya no estamos con épocas de antes. Antes, hermano, todavía había la fase de... las fases que debe cumplir un enamoramiento. Y muchas veces, en algunos casos, pues, es un salto de garrocha y ya, y después estamos lamentando. Tenemos que aprender cada día. Es una escuela. Yo cuando fui una vez, disculpa de repente la experiencia, yo todavía era soltero, viajé mucho, estaba en Colombia y me maravillé cuando encontré allí escuela para padres, cosa que en el Perú no había, para aquellos años hablo de los años 95. Entonces, yo asistí a una de esas clases y era tan bueno, tan bonito, que te preparaban para el matrimonio. Hermanos, lástima muchas veces, la hermana que me antecedió
Eh, Cuando vamos al matrimonio vamos pues con con nuestros caracteres muy fuertes, muy duros. Y tenemos que ser la ayuda idónea, no solo, digo yo así, no solo la mujer, también el varón. Tiene que ser la ayuda para su esposa. Cuando el varón es fuerte y duro, no ayuda a su esposa, pues le deja toda la tarea, es brava. No es fácil el hogar, no es fácil, la casa tiene más trabajo que ir a un sitio de, tranquilamente yo me voy a trabajar llamado a mi oficina, o me puedo ir si somos empleados, me voy y soy profesor y preparo mis materiales, pero la esposa muchas veces se queda al mandato del hogar y los hijos, que más, es más trabajo, es dura, no es fácil. Tenemos que saber ayudarnos, cuidarnos, protegernos y conjuncionarnos en un solo ideal. Que Dios nos ayude a llevar este hogar que tiene que ser un pequeño cielo aquí en esta tierra. Bendiciones, hermano. Amén, Hermano amén, amén. Justo, Sí, sí, por favor, participe, hermano. bueno, he estado escuchando todas las opiniones de los hermanos y bueno, yo soy yugo desigual, o bueno, fui yugo desigual. Mi esposo era de la iglesia y yo no era de la iglesia. Y bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Le conocí a él, a Dios, me enamoré de él, de Dios, y me convertí a él, a Dios, ¿cierto? Y a veces tenemos mucho prejuicio y es cierto, se nos habla del yugo desigual, pero incluso en la iglesia, mis hermanos, nosotros debemos cuidar el yugo desigual. A veces en la misma iglesia hay yugo desigual. Nosotros no podemos ver los corazones, no tenemos esa capacidad. Nosotros vemos lo que la persona demuestra por fuera, ¿cierto? Tengo el testimonio de una hermana que estuvo 7 años de novia con un muchacho, ambos vírgenes, y el matrimonio fue un desastre dentro de la iglesia, los jóvenes. Él se portó muy mal con ella, la trató muy mal, finalmente terminó dejándola sola con su hijo y un mal testimonio para la iglesia. Nosotros debemos orar, hermanos, debemos orar porque aún ahora en este tiempo es mucho más difícil para los jóvenes cuando tienen tanta influencia de afuera encontrar a una pareja dentro de la iglesia. Ojalá fuera dentro de la iglesia con el mismo conocimiento, con el amor por las cosas de Dios, ¿cierto? Una hermana, teníamos un retiro espiritual y ella comentaba de que tenía problemas con el esposo, que es de la iglesia también, que él no quería que fuera y que si iba igual, cuando volviera iba a tener sus maletas afuera de la casa. Entonces en el momento la reacción fue, no, tú vas igual y por último te vienes a mi casa. Después yo hablé con la hermana y yo le dije, sabes que no, lo que tú tienes que hacer es decir, ok, no voy a ir. Tú tienes que ser obediente a tu esposo. Y no porque él te mande, no porque, no, sino porque no tienes que crear un clima de pelea en tu hogar. Y si bien es cierto, a lo mejor no es justo, pero el Señor conoce, el Señor sabe. Y ponte tú, que estando allá tú en el retiro espiritual, a tu esposo le ocurra algo. ¿Cómo va a quedar tu conciencia? ¿Cómo vas a quedar tú? Entonces, no, sé obediente. Entonces, me decía también, yo oro tanto porque cambie su carácter. Yo le dije, no ores por eso, ora para que el Señor cambie tu carácter y para que tú seas capaz de, porque el Señor lo va a hacer, o sea, el Señor hace una obra, sí es cierto, debemos orar por nuestra pareja, pero ora para que tú puedas eh, cambiar tu carácter también. Nosotras las mujeres somos muy sensibles y a veces somos también explosivas, a veces el hombre nos dice algo y discutimos. No discutas, no discutas. Me dijo después ella, me dijo, ¿sabes qué? He hecho lo que tú me dijiste y la verdad es que ha cambiado tanto la relación porque antes me enojaba su soberbia, su orgullo
Y ahora al no discutir con él, no hay discusión, o sea, al no contestarle o al no rebelarme en contra de la injusticia, a lo mejor de alguna situación, las cosas van mucho mejor. Es cierto, mis hermanos, que a veces es injusto, porque a veces somos tratadas con injusticia. Pero Dios sabe, Dios ve todo y Dios pone todo en orden, mis hermanos. Dios es el que va solucionando las cosas, pero debemos dejárselo a Él. Y sí, orar por el esposo, pero que ayúdame a cambiar también yo, Señor. Si yo soy muy impulsiva y le quiero contestar, no. eh, es difícil ser una esposa sumisa. Las mujeres en esta época especialmente no lo son, nos cuesta, pero hay que aprender a callar muchas veces, mis hermanos, para que el asunto no sea más grande y finalmente la otra persona se va a dar cuenta de que no tiene con quién discutir o no, la persona no tiene cómo oprimirla porque la persona simplemente eh, hace las cosas que debe hacer. Eh, Había un comentario que hizo nuestro hermano Raúl acerca de las nueras. Hermano Raúl, no todas las nueras son iguales. Muchos esposos a veces cambian porque ellos cambian o porque siempre fueron así, no porque la nuera sea mala o lo aleje de de la familia. A veces el mismo hombre, a veces por el hecho de tener su familia se aleja, pero no porque a lo mejor la nuera sea ella la que lo aleja o sea una mala influencia. No siempre es así. Eso, hermanito. Gracias, hermana Mónica, ¿no? Esta mañana, una parte de su vida he conocido, ¿no? Porque pensé que era al revés. El esposo era el que no era creyente y usted era siempre creyente. Eso me imaginaba de usted, hermano, ¿no? Pero qué bonito saber que el esposo es de la iglesia y usted, gracias a Dios por el esposo, es cristiano. Sí, pues, en mi caso, en mi vida también, ¿no? La señorita que me hizo conocer la palabra, que me ayudó a conocer la palabra de Dios, eh, eh, por alguna razón tuvo su familia y sí, pues estoy orando nomás también, ¿no? A pesar de esta edad que tengo. Y yo sigo adelante por la voluntad de Dios, ¿no? Acá en la iglesia pasan esas cosas. Sí, pues hermana, eso de las yernas también, ¿no? Claro, no lo generalizo, ¿no? Sino es así, hay veces que ocurre eso, hermanos, hermanas. Muy bien, hermanos. Gracias por Finalmente, vuestra participación. Sí, alguien quería hablar. yo, hermanito, buenos días Diga, con todo. diga, hermano, diga, diga. Bueno, también yo quiero opinar, muy interesante hoy día el tema que estamos hablando de las nueras, de los esposos. Antes de nada, tenemos que a veces nuestros hijos se casan con personas impías que no conocen la palabra de Dios y a veces vienen las consecuencias y también quieren ellas ponerse el pantalón, como es en el mundo. Pero acá el hombre es primero Dios en un hogar debe haber la presencia de Dios. Luego el varón es la cabeza y la mujer las columnas. Entonces la mujer tiene que ser sabia, porque dice en la palabra, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia lo destruye con sus propias manos. Pues yo tenía esa experiencia en mis nueras. ¿Qué hice yo, mis nueras? Había mucha pelea y a punto de separarse. Y yo le he dicho que tienes que doblar rodillas y busca la presencia de Dios en tu hogar. Porque si tú vas a querer hacer justicia con tus propias manos, lo único que haces, vas a hacer, destruir tu hogar. Y eso es lo que he hecho con mi nuera, la mayor, de mi hijo mayor, también ya congregan los dos. Y mi nuera última, que realmente ha querido hacer con sus propias manos problema, justicia. Uy, Dios mío, a mi hijo lo puso hasta habló muy mal, pero toda cosa tiene consecuencias porque una mujer tiene que ser sabia. Incluso mi nuera está gestando, ya cumplió los 9 meses
ya de la cólera, de la rabia, de la impotencia, pero siempre yo aconsejándole, busca la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, busca una congregación. Le digo, siempre le he mandado pastores, hermanos, para que, pero no, dice, es católica y católica y católica. Y realmente es una pena cuando a veces no son obedientes las nueras, ¿no? Y lo único que buscan, pues, cuando hay mucha pelea y discordia, quieren hacer justicias con sus propias manos, tiene consecuencias, ¿no? Y ahora yo les doy este testimonio que mi nuera está embarazada ya de 8 meses y medio y ella ha venido a tener un problema comenzó con la picazón del cuerpo, tanto la rabia y la cólera que ellas quieren hacer justicia se llenó con el problema hepático, ¿no? Y realmente, como yo digo, la cólera, el resentimiento, el odio, la amargura, tiene consecuencias. Y yo creo que debemos doblar, este es un ejemplo para que uno debe buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque todos hemos llegado, hemos sido del mundo, no hemos conocido y hemos tenido problemas. Pero yo lo que hice cuando estuvo mi esposo por caminos que estaba perdido como político, hubo problemas. ¿Y qué hice yo? A una hermana me llevó a la iglesia, me dice, dobla rodillas y busca la presencia de Dios. Y le hablé a mi esposo como un niño, le dije, mira las consecuencias que va a haber. Y yo agradezco a Dios que siempre cuando vamos a recibir un consejo tiene que ser una persona cristiana que nos ayude, no nos hunda o nos destruya, ¿no? O a veces nos dicen, no, no, sepárate mejor, así es así. Y no, yo creo que nosotros como padres tenemos la obligación, si son las nueras o los yernos son impíos, debemos hablarles de la palabra de Dios al menos yo acostumbro eso, los traigo y los pongo acá y les comienzo a hablar de la palabra de Dios. Y les digo, busquen. Y mi nuera, la mayor, gracias al Señor que ella me escuchó y hoy se va a casar mi nuera, la mayor, después que estaban a punto de separarse de su hogar. Y están muy contentos. En julio se casan el 27, mi nuera y mi hijo. Y eso me gozo en el Señor y también mi hijo, también ya se está arreglándose su matrimonio y ahorita busca en la presencia de Dios. Y ya el bebé van a ser ya Mateito, ya tiene ya 8 meses y medio. Y eso es lo que podría decirles que hermanito, nosotros como tenemos la obligación, así sean casados o no casados, no juzgarles, sino al contrario, ayudarles, porque también esas personas tenemos que saber que nuestras nueras vienen de hogares que han sido maltratados, no sabemos su pasado y tenemos nosotros que ayudarles su vida espiritual. No sabemos si a veces demuestran que han sufrido cuando han sido niñas desde el vientre de su madre, no sabemos, ¿verdad? No sabemos de qué hogares vienen y entonces nosotros tenemos que ayudarles a nuestras nueras, a nuestros yernos, a que se liberen, que busquen la presencia de Dios. Y si una cosa mal han hecho, Dios perdona todo, lo más negro que haya sido. Eso quería compartirles, hermano, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Sí, pues hermanos, como dice la Esto, hermana, termino esta idea, a ver, hermanos, para no olvidar. Hermanos, lo que dice nuestra hermana, esto último, dice, realmente, no importa que hasta acá de repente, ¿no? El esposo se ha comportado mal, ha hecho malas cosas, la esposa ha hecho mal, todas malas cosas, ¿no? Entonces, se tiene que renovar eso, ¿no? Renovar. Eso escuché también al pastor, ¿no? Haciendo renovación de los matrimonios, de un día de renovación sábado, y entonces hay que renovar, incluso cada día renovar, ¿no es cierto? Entonces, como nuevos, ¿no? No importa. Y es lo que veo en la Biblia, pues ahí la persona, por más que estar completamente perdida, pero gracias al Señor, como dice nuestra hermana últimamente, nuestra hermanita que apareció último, entonces, ¿qué ha pasado? Que, que hasta han entrado, ¿no? Ahí como o sea, Jesús viene justo de esas mujeres, como el Ruth, Raaf, la ramera, y así, ¿no? Entonces, hermanos, eh, eso, ¿no? Dios puede hacer nuevo a la persona, ¿no? Y se puede empezar de nuevo. O sea, y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Olvidarnos todo de repente lo que ha estado destruyendo nuestro hogar y todo, pues Dios hace nuevo y como que recién estuviéramos conociendo, ¿no? Ahí la palabra, o sea, como una hoja blanca ya, y todo dejarlo para atrás, ¿no? Y también les quería hacer mención, ¿no? Lo que dice la Biblia, Efesios 5:33 dice así, ¿no? Esto, hermanos, es importante, ¿no? Y justamente estos principios es los que estamos queriendo entender para testificar, para dar a conocer al Señor. De otra manera, no vamos a poder. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea,
cada uno de nosotros debemos amar a nuestra esposa como a nosotros mismos, dice, ¿no? Incluso el Señor Jesús mismo dice, ¿no? Ahí en la Biblia también dice, ¿no? Como que Jesús dio su vida por la iglesia, así también los varones debemos estar dispuestos a dar nuestra vida o vivir así, ¿no? Por nuestras esposas. Y la mujer, dice ahí el texto, respete a su marido. Miren lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Leo nuevamente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y el varón ha sido creado justamente para eso, para ser respetado, ¿no? Cuando la mujer o la esposa no respeta a su marido, ya lo ha hecho, lo ha tirado por el suelo. Ese hombre está por el suelo, no va a hacer nada, no va a surgir todo, basta. Entonces, eso es así, ¿no? Eso es la palabra de Dios. O sea, el varón necesita que se le respete, ¿no? El varón no será perfecto, no nada, pero de todas maneras, como están contando testimonios, entonces cuando hay ese respeto sincero, no fingido, ¿no? Y el varón también, ¿no? Para que la esposa se levante también, tiene que amarle, ¿no? Amarle, ¿no? Como a un vaso, dice, delicado, así tratarle también. Y eso es lo que los varones tenemos que hacer con nuestra esposa. Bueno, es palabra de Dios. Hermano, participe. Bueno, justo buenos días con todos, Buen hermanito. día, buen día. Vamos a ir en Riel. La lección está diciendo compartir a Cristo. Y para compartir a Cristo, pues entonces nuestra pareja, en este caso el hogar, eh, tiene que gobernar, no Marcelino, no Luisa, no Berta, no Justo, Cristo. ¿Y cómo así? Iniciar siempre orando, hacer las cosas siempre eh, pensando que Jesús, ¿qué haría en tu lugar? Entonces la cosa no va a haber resultados de fracaso. Y siempre el enemigo va a destruir, es cierto, como anteriores veces hemos estado comentando. Cuando nos casamos, aquel día hermoso, bonita, linda, nuestra novia, y con el pastor nos declara marido y mujer, la iglesia alegre, lleno, sale, eh, viene la torta, todo. Ojalá que fuera toda la vida así, pero no es así. ¿Por qué ha sido así ese día? Porque Cristo estaba allí. El pastor dijo, en la prosperidad, en la enfermedad, en la bonanza y en la salud estarán juntos. Sí, Señor. Sí, Señor. Prendemos una sola vela con las dos manos, mi esposa y yo. Su vela ella apaga y yo mi vela también soplo. A partir de ese día caminar juntos con el Señor. Ojalá que fuera así en nuestros hogares. Entonces estaríamos certificando de Cristo. Porque si eso no continúa así, el enemigo va a hablar más fuerte que nosotros. Y nuestra testificación será nula. Me alegra cuando mi esposa siempre me consulta, siempre por teléfono. Lino, esto, Lino. Y yo igual le llamo. Esto. Qué bueno. Si nos sale mal, bueno, por lo menos los dos hemos aceptado hacerlo de esa manera. No hay por qué decir, mira, por tu culpa, no. Porque al salir debemos siempre salir orando. Al acabar el día orando. Y no solamente por lo que nos ha ido bien o mal, también orar por los vecinos, por el dueño de la feria, por todos. Cuando esto ocurre, entonces Cristo está dirigiendo nuestro hogar. No digo que yo sea el modelo, no. Yo soy el más, así como Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Siempre reconocer que somos finitos, huesos, carne, barro, un poco de barro nada más, pero podemos hacer maravillas. Si dejamos que Cristo dirija nuestro hogar, entonces podremos testificar de Cristo. Simplemente eso, hermano. Gracias, hermano Marcelino. Sí, pues la Biblia Aló, dice hermano, eso, hermano, ¿no? hermano. Sí,
quiero termino de cita, añadir, hermano, antes de repente, hermano David. quiero solamente añadir algo a lo que dijo nuestro Ya, hermano ya, ya, Marcelino. ya, Perdóneme, hermano. para no No, dígame. olvidarme también. Yo estaba en el stand del hermano Marcelino, yo recuerdo haber dialogado este tema, y no sé si se acuerda mi hermano Marcelino. Cuando dos perritos, él me dijo una vez, cuando dos perritos las colitas están bien paradas, es guerra segura, hasta que uno de ellos baje. Ese es el hogar. Si nosotros imponemos nuestro carácter a cada uno y queremos sobrellevar o someterlo a la persona, hablo entre marido y mujer, queremos someterlo a nuestra propia idea, tanto la mujer nos puede querer someter a nosotros, los varones, o los varones queremos someter a la dama o a la esposa. Eso no va a funcionar. Y lo que dijo nuestro hermano Marcelino es verdad. Qué lindo es cuando las dos personas consultamos, hablamos y decimos, porque es como las dos rieles, van a andar siempre juntos hasta el final. Pero cuando hay diálogo, cuando hay conversación, consulta, oye, ¿puedo hacer esto? Y al menos, como dijo nuestro hermano Marcelino, si me equivoqué, al menos participé de mi esposa o de mi esposo, pero no lo tomemos a discusión. Cuando entramos en discusión es el problema. Entrémoslo al análisis. ¿Por qué nos pasó esto? Pero orando todo es posible. Eso era todo, hermano. Discúlpame más bien. Está apagado su micrófono, hermano, justo. Bien, 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 bien. Sí, pues, hermanos, gracias por vuestra participación, hermanos. Bueno, vamos a terminar con lo que dice la lección acá y gracias porque interesante todo esto, ¿no? Y justo quería decir yo que si Jehová dice no edifica la casa, no está en la casa, no está en el matrimonio, entonces, en vano están trabajando los edificadores, ¿no? Este es un principio muy importante que categóricamente diría sí, ¿no? Aparentemente todos pueden estar bien, bonitos, pero, o sea, no dándole lugar a Dios, no, pero tarde o temprano eso fracasa siempre, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre tiene razón, no es que está equivocado la Biblia, no, 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 no. Y claro, también lo que dijo hermano Marcelino, Satanás lo que quiere es dividir. Ahora, por eso orar, como dijo nuestro hermano, ¿no? A salir para hacer de todo, consultarse unos, respetar los principios, lo que dice Dios, ¿no? Por respeto, la esposa le pregunta, ¿no? Le dice, no, esposo, esto estoy pensando hacer o aquello, ¿no? Qué bien. Pero cuando independientemente lo hace, así, hermanos, y a veces hay errores, bueno, ahí surgen los problemas a veces, ¿no? Entonces, porque Dios ha puesto como cabeza, o sea, o sea, usa más la razón el varón y entonces puede evaluar las cosas, ¿no? Para tomar una decisión. A veces de repente emocionalmente la esposa hace alguna, emprende algo, pero no ha previsto algunas cosas que el varón, que Dios le ha dado esa capacidad. Entonces, por eso tiene que consultarle, ¿no? De igual manera, el varón con la mujer está en siempre, ¿no? Hacer saber lo que está haciendo, ¿no? Bueno, tantas cosas, hermanos, pero lo que quería también mencionar es que a veces la familia, la pareja así se divide, no porque no sean buenos cristianos, o sea, que amen a Dios, no, o verdaderos cristianos, sino que se le abre la puerta a través del celular, del Facebook, de todo eso, se le abre la puerta a Satanás y divide, pues, hermanos, te mete en la cabeza, por más que sea el mejor cristiano, entonces, no abrirle, ¿no? La puerta al enemigo. Por eso uno tiene que así obligarse a sí mismo, decir, no, esto me hace mal. Tú sabes lo que te hace mal y genera esos problemas, ¿no? Para un mal comportamiento. Entonces, hay que dejar de cerrarlo, ¿no? Obligando, decir, no, esto no, esto me hace mal. Tú ya sabes. Entonces, y así tiene que ser para salir adelante, ¿no? Para testificar. Ahora, en primera de Pedro 3:8 al 15 dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios en sus versículos? Y eso es lo que hemos estado hablando durante bastante tiempo ya. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir
Entonces, la unidad, hermanos, ¿no? Ser de un mismo. ¿Cómo podemos estar unidos en la familia, en el hogar para testificar y en la iglesia también, hermanos, unidos? ¿Qué pasa si una visita viene a la iglesia y ve que los líderes tenemos nuestras ideas y estamos discutiendo ahí? Ya no viene, ya no más vienen las personas y nos quedamos ahí los que estamos discutiendo, nada más la iglesia nunca va a crecer. Entonces tenemos que estar unidos, un mismo sentir. El que dirige la cabeza es Jesús, no nosotros. No tiene que prevalecer mis ideas, ni del hermano sus ideas, no, 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 sino lo que dice Dios, eso es lo que dice Dios. A veces traemos cosas a la iglesia de lo que el mundo dice, pero eso siempre va a fracasar, ¿no? Lo que dice Dios es lo que, lo que tiene que enseñarse también. Compasivos también, ¿no? Amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que nos aconseja no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Y esto es importante, hermanos, de eso hemos estado hablando. Parece que eso puede ser contradictorio o tonto, ¿no? Que yo, que este hombre que es un borracho, y mi esposo, y así tantas cosas, ¿por qué yo le voy a hacerle bien? Tengo que contestar de igual manera, qué cosas, y así. Pero eso es lo que la Biblia, mire lo que dice, ¿no? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. O sea, nos han maldecido, pero nosotros no debemos maldecirlo, sino bendecirlo, ¿no? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y aquí viene esto, hermanos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, nuestra lengua que hable las palabras. Por eso hay que orar, como decía Marcelino, hay que pedir al Espíritu Santo y Él va a poner, como decía también nuestra hermana, el Espíritu Santo pondrá las palabras, ¿no? Para hablar, ¿no? O para compartir a Jesús, ¿no? Apártese del mal y haga el bien. Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo. Apártate, yo, por ejemplo, ya el Facebook ya lo he cerrado, ¿no? Digo, no, yo sé que aquí me voy a meter a perder tiempo y me voy a perder. No, 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 lo cierro, ¿no? Entonces, es que no lo puedo manejar. Entonces, o sea, uno sabe qué cosa no puedes manejar, entonces apártate de ese mal, pues, ¿no? Si no lo puedes manejar, entonces apártate de ese, dice la Biblia, apártese del mal y haga el bien. Entonces hay que buscar que obligar a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, haz el bien, que haga el bien, porque en este mundo generalmente uno tiende a hacer el mal o relajarse, ¿no? Busque la paz y sígala, busque la paz y sígala. ¿No? Entonces, ¿dónde está la paz? Bueno, ahí está pues el Señor, ¿no? Hay que seguir, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Miren, a los ojos, Dios está viendo a quién, a los justos, a los que están haciendo lo que es justo. Y sus oídos, ¿dónde están? Atentos a sus oraciones. ¿De quién? De los justos, los que están haciendo lo correcto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto también tenemos que entender, hermanos. No hay bendición cuando estás haciendo el mal. No puede haber, pues no, 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 es maldición. Es lógico. Si uno está haciendo el mal, sabe que está haciendo el mal, entonces eso es la maldición va a venir. Ahí vienen todos los problemas, ¿no? Claro. Esos son condiciones naturales, leyes que Dios ha puesto, pues. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos va a hacer, dice, daño si estamos haciendo el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ay, ¿qué pasa si padecemos por la justicia, por hacer el bien? Bienaventurados soy, felices, ¿no? Alégrense, ¿no? Eso nos está diciendo la palabra. Por tanto, no os amedrentéis, no tengan miedo, ¿no? Por temor de ellos, ¿no? Ni os conturbéis tampoco, ¿no? Sino santifica, aquí es donde viene el texto que habíamos leído, ¿no? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. O sea que Dios lo que quiere es usarte a ti, hermano, hermana, que estás en esta sala, a mí también. O sea, quiere Dios que vea la gente, mi familia, mis vecinos, mis colegas de trabajo, todos, quiere Dios mostrarse, quiere que le vean a Él, pero ¿cómo le van a ver a Él? A través de ti. Por eso dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿no? Que el Señor se vea, su carácter, el Señor se vea en nosotros.
Eso significa santificada a Dios, ¿no? Bajo sus principios que estamos viendo y bíblicamente, ¿no? Que estamos estudiando. Estad siempre preparados también para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cada día nos estamos preparando y vamos a poder dar respuesta. Y la experiencia que tengamos con el Señor también va a hacer que testifiquemos, pues, ¿no? He aquí algunos consejos sencillos para tener en cuenta a la hora de compartir a Jesús con las personas. Entonces, ahora vamos a, mira, lo que hemos dicho, lo vamos a repetir acá, que en el folleto está. Primero, desarrolle una amistad con las personas. Esto es importante, hermanos, ¿no? Amistad, ¿no? Amistad. No el amigo, lo que tú digas no va a hacer, ¿no? Pero si no es tu amigo, entonces no lo va a hacer, ¿no? Entonces, la amistad es importante. Tu calidez, amabilidad y genuino interés en ellas las ayudará a acercarse a Dios. Entonces, cuando el amigo te haces amigo, entonces hay calidez, hay amabilidad, hay un genuino interés por el bien, ¿no es cierto? Entonces se van a acercar a Dios. Algunos llaman a esto evangelio de la amistad. Entonces, esto de la amistad es uno de los primeros consejos, ¿no? Ora, segundo, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Eso es lo que ya hemos dicho, ¿no? La oración permanente, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos utilice, ¿no? Como un instrumento, ¿no? Él es el que nos santifica, pues, ¿no? Pide a Dios que cree oportunidades adecuadas para interactuar con ellos. Claro, hermanos, yo también le pido a Dios, no, Señor, tú conoces cuántos miles de gente hay. Yo no sé qué corazón que puede estar predispuesto para un estudio. Por favor, encamíname a esa persona, pues, no, ponme a esa persona y así. Entonces estudiamos hasta que se concluya de repente la lección, se entregan al Señor, pues así, ¿no? Porque el Señor sabe quiénes están más predispuestos, ¿no? Claro que a todos hay que hablar también, ¿no? Tres, busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. De repente, bajo las circunstancias que estamos viviendo aquí y allá, entonces podemos así hablar acerca de la fe, ¿no? O sea, de que al final de cuentas, ¿no? Personalmente yo cuando converso a veces con los conductores ahí en el taxi, sí, decía, ¿no? ¿Y qué te parece esto o aquello, ¿no? Empezamos a hablar de repente un poquito, ¿no? De la política, sí. Pero al final de cuentas, que entre cualquiera que entre, pero lo importante no crees que es confiar en Dios, porque seguirás trabajando, harás tus cosas, porque todos, la gente no está preparada, ¿no? O sea, siempre tiene sus propios intereses y así. Entonces ahí ya, entonces empiezas a hablar de Dios y entonces dicen ellos, pues sí, 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 claro, es así, ¿no? Y entonces, y a veces te pueden contarte de repente algún problema o necesidad que tenga, entonces tú puedes orar incluso, ¿no? Y se ora también, pues incluso ahí con el conductor mismo, ¿no? Pide a Dios que te dé audacia, pero también delicadeza en tu acercamiento. No hay que ser, a veces queremos imponer, no, esto es así, así, no hay que ir a eso de la discusión, pues no. Cuatro, busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de la iglesia para que pueda experimentar la aceptación de la comunidad eclesial. Hermanos, si estamos nosotros dando estudio, hay que hacer conocer a otros hermanos, hermanas, así, para que sea parte también de la iglesia, ¿no? Y tal vez no siempre vamos a estar nosotros, entonces las personas nos pueden sustituir a nosotros, de repente nos hemos ido para aquí o para allá, y entonces se queda pues a veces así la persona con quien hemos estudiado la palabra de Dios y como no hay quien le conozca, se aparta. Un estudio bíblico en un grupo pequeño es un buen paso. Entonces, claro. Entonces, poco a poco, entonces ahí de repente acepta un estudio bíblico. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que pueden tener tu nuevo amigo y busca una oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación para nuestra vida. Esto es importante y clave, hermanos. Todos necesitan una oración. Todos tienen dificultades y problemas. Entonces, cuando uno entiende y todo le dice, mira, Dios puede solucionar ese problema, vamos a pedir, ¿te parece bien? Voy a orar por ti, entonces oras y ahí mismo de repente, no así, en una forma práctica, de repente, a veces yo así hasta en la calle oro, pero ahí abriendo los ojos, para que la gente no nos vea, ¿no? Que estemos ahí orando.
y normal, ¿no? Pero yo estoy pidiendo ahí, como conversando así con la persona, con Dios también, ya. Cortito al grano, ¿no? No voy a estar demorando, ¿no? Al principio, puedes limitarte a compartir una promesa bíblica o a responder alguna pregunta, lo que abrirá la puerta a diálogos más profundos. Ahora también para que eso ocurra. A veces un texto bíblico muy importante se puede con eso también empezar, ¿no? De repente, ay, ¿qué te parece esto? Mira, así he leído esto, tal cosa, ¿no? ¿Qué te parece ya? Un texto bíblico, ¿no? Un principio. Llegará un momento en que querrás preguntar a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso, estudiar la Biblia y finalmente ser bautizado. Bueno, de repente va a querer estudiar ya la Biblia y hasta el final, ¿no? Y va a tal vez querer también bautizarse. No te precipites, pero tampoco te retrases. Claro, hay que ser perseverantes, hermanos. A veces lo dejamos así, ¿no? Hemos hecho pacto de estudiar así, de repente por alguna razón nos hemos apartado y no hay quien nos reemplace y entonces ya pues, otra persona va a entrar y otras cosas de repente y se va apartar de repente, ¿no? Hasta la mitad, de repente hemos hecho el trabajo, pero no hemos continuado y de repente se fue, o de repente por buen o mal camino, ¿no? Ahora al respecto, dice, ¿no? Nuestras acciones deben revelar quiénes somos, ¿no? Nuestras acciones. Esto es lo que habíamos visto, hermanos, la testificación, la testificación. Pues si no estamos viviendo, practicando los principios en el matrimonio, que hemos hablado bastante de eso, de la pareja, hermanos, eh, la gente no nos va a aceptar, ¿no? Tal vez por compromiso nos aceptará, pero al ver que estamos ahí con el esposo no de acuerdo, discutiendo, maltratándonos, entonces, ¿para qué va a decir, no, yo no quiero ser así como esta persona, ¿no? Y no va a querer por nada acercarse, ¿no? A estudiar la Biblia ni conocer a ese Dios, ¿no? Que tenemos, ¿no? Por eso, de partida, nosotros tenemos que testificar, como dice, nuestras acciones deben revelar quiénes somos. Lo que hacemos tiene que revelar quiénes somos, que somos, la gente se va a dar cuenta, estos son cristianos, honestos, no mienten, no roban, no adulteran, todas esas cosas. Entonces, se van a dar cuenta por nuestras acciones, lo que hacemos, no lo que decimos, porque podemos estar diciendo, pero sin embargo no haciendo, y eso sí se da cuenta la gente, no, no. Ellos son hipócritas, van a decir, ¿no? La manera en que tratamos a otros habla mucho también, ¿no? La forma de hablar, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? A medida que nuestro carácter es modelado a semejanza del de Dios, o sea, de santificar. Eso es lo que he estado entendiendo, ¿no? O sea, ¿quién es el que modela, ¿no? Nuestro carácter a semejanza de nuestro Padre Dios, que eso viene a ser la santificación, pues ahí está, a través del Espíritu Santo, eso está haciendo Dios, ¿no? Viviremos, dice así, pues, para atraer a las personas a Él. Esa es la manera, ¿no? Como Jesús lo hizo, no solamente él predicaba el Evangelio, sino vivía esos principios y mostró a Dios el Padre a la gente, ¿no? Y la gente se acercó también, y por eso ha crecido el cristianismo, hermanos, para ser salvos también, pues, ¿no? Ahí termina nuestra lección y nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración, hermanita. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos nuevamente, Padre amado, por su palabra. Gracias, mi Señor, porque de usted recibimos el mejor ejemplo. Gracias porque también podemos acudir a su palabra, que nos enseña, que nos instruye acerca de cómo debemos dirigirnos en este mundo, mi Señor, pero especialmente cómo podemos alcanzar a otras almas para usted, mi Señor. Padre bendito, sabemos que solo somos un instrumento, que es usted quien toca los corazones, mi Señor. Le queremos rogar que nos use, Padre bendito, y especialmente que toque el corazón de nuestros seres queridos, de nuestros amados, Señor, para que ellos puedan volver a sus caminos, aquellos que alguna vez estuvieron y ya no están, aquellos que han endurecido su corazón, mi Señor, para que usted, Padre bendito, les cambie ese corazón duro y les ponga un corazón blando, Señor. Padre bendito, orar por todas aquellas personas con las cuales nos encontramos a diario, Padre bendito, para que podamos también darles una palabra,
inspirada por usted, mi Señor Santo. Úsenos, Padre bendito, lo suplicamos, que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, mi Señor. Acompáñenos hasta ahora, cada hermano en sus quehaceres, mi Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, hermana, y que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.